Hola a todos, mi nombre es Eduardo Ruiz. Hoy vamos a continuar con los ejercicios de práctica para el examen de admisión en este caso, del Tecnológico de Costa Rica. Ahora, me han hecho varias preguntas en videos anteriores de que si los exámenes del TEC son diferentes a el de la UCR y la UNA. Y la respuesta es sí. El examen de la UCR y la UNA no, porque son el mismo examen para las 12 universidades, pero el Tecnológico sí tiene un examen diferente a los de estas dos universidades. Bueno, la razón es porque el Tecnológico busca un perfil más dirigido a las ciencias exactas. Entonces, por esto, en el examen del Tecnológico hay 50 preguntas de razonamiento matemático y solo 30 de razonamiento verbal. Entonces vean que hay una cantidad mayor de preguntas de matemáticas que de preguntas de razonamiento verbal. Esto en el examen del TEC. En cambio, en el examen de la UNA y la UCR, si no me equivoco, son mitad y mitad. Como les digo, si no me equivoco, no estoy totalmente seguro, pero sí sé que en la UNA y en la UCR hay menos ítems de matemáticas de los que hay en el examen del TEC. Entonces, yo no fue que al azar elegí resolver la práctica del TEC en lugar de resolver la práctica de la UCR y la UNA, sino que yo soy del área de matemáticas, entonces por supuesto que le puedo sacar mucho más provecho resolviendo la guía del Tecnológico. Ahora, la pregunta que se hacen muchos de ustedes: ¿me sirve ver estos videos del Tecnológico si voy a hacer el examen de la UCR o de la UNA? La respuesta es por supuesto que sí les va a servir. ¿Por qué? Porque nuevamente el Tecnológico busca un perfil más dirigido a las ciencias exactas. Entonces, las preguntas de matemáticas del examen de Tecnológico incluso hasta se puede decir que tienen un poco más de dificultad que las de razonamiento matemático de las de la UCR y la UNA. Entonces, si nos preparamos con los ejercicios de razonamiento matemático del Tecnológico, además de que son más y tal vez hasta se puede decir que tienen un poco más de dificultad, por supuesto que cuando vayamos a hacer los ejercicios de razonamiento matemático, ojo que estoy hablando solo de los de matemáticos, ¿verdad? Porque es mi área. Entonces, pues por supuesto que se les va a hacer mucho más fácil resolver los ejercicios en el examen de la UNA y la UCR, ¿verdad? Entonces, me disculpan que me tardara tanto haciendo esta aclaración, pero yo creo que es una aclaración muy importante de hacer, que ya muchos me lo han preguntado y que por supuesto todos cuando estamos en ese momento de estudiar para este examen, es una pregunta que todos nos hacemos. Entonces, bueno, ya voy a continuar con los ejercicios y además de todo eso que ya les dije, también quiero decirle algo con respecto a los ejercicios. En los que son del TEC, en los ejercicios de razonamiento matemático del TEC, nos va a requerir que tengamos un poco más de conocimientos básicos de matemática. Hay muchas personas que dicen: oh, esos exámenes son solo de lógica, esos exámenes no hay que estudiar, bla 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 bla. Pero bueno, la mayoría de esas personas es las que no alcanzan una nota alta. ¿Por qué? Porque está bien, no tenemos que como que saber todos los conocimientos del colegio de matemática, pero sí tenemos que tener algunos conocimientos básicos de matemática, que aquí vamos a ver algunos. Yo se los voy a ir mencionando, que son importantes. Por ejemplo, saber que cuando multiplicamos par por par me da par, cuando multiplicamos impar por par me da par, y cuando multiplicamos impar por impar me da impar. Entonces, eso es, por ejemplo, un conocimiento básico que necesitamos saber. Bueno, por ejemplo, tenemos que también conocer potencias. Bueno, por supuesto, saber multiplicar, restar, dividir, todo esto a mano, ¿verdad? Entonces, no se confíen de que no van a estudiar. Sí tienen que estudiar y sí tienen que practicar mucho. Yo siempre lo que les digo es: practiquen, 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 y así se les van a ir como pegando las mañas, como decimos nosotros, y además van a ir refrescando conocimientos básicos, ¿ok? Entonces, bueno, ya para no cansarlos más, vamos a el ejercicio número 9.
nos dice observe la siguiente secuencia numérica 1, 5, 14, 30, 55 y nos preguntan cuál será el séptimo término de esta secuencia. Entonces, bueno, en secuencias numéricas yo lo que les recomiendo que hagan primero son dos cosas. Primero, escriban arriba de cada uno de los números la posición en la que está. Este está en la posición 1, este está en la posición 2, este está en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5. Y la otra cosa que les recomiendo es vean cuánta diferencia hay entre cada uno de esos números. Por ejemplo, 5 menos 1 me da 4. O sea que hay 4 de diferencia. 14 menos 5 me da 9. O en otras palabras, ¿cuánto me falta de 5 para llegar a 14? 5 más 9 me da 14. De 14 a 30 tenemos 16. De 30 a 55 tenemos 25. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo les recomiendo eso? Teniendo las posiciones, teniendo los números y teniendo la diferencia entre ellos, tenemos que empezar a observar si hay alguna relación entre todos esos números que tenemos. Yo aquí ya vi la primera relación que hay. Ahora, ustedes me van a decir, profe, pero usted, porque usted está acostumbrado a trabajar con números y siempre está haciendo ejercicios y bla, 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 bla. Pero a esto es a lo que voy con que tienen que practicar. Solo practicando van a ver estas cosas más rápido. Ahora, ¿cuál es la relación que podemos ver aquí? Si nosotros nos fijamos aquí, 2 a la 2 es 4. 3 a la 2 es 9. 4 a la 2 es 16. 5 a la 2 es 25. Recordemos que cuando le damos a la 2, lo que hacemos es multiplicar este número dos veces. Entonces 2 por 2 me da 4, 3 por 3 me da 9, 4 por 4 es 16, 5 por 5 25. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez que avanzamos un número, por ejemplo, cuando vamos a la posición 5, lo que estamos haciendo es tomando el valor que estaba anteriormente y le estamos sumando 5 elevado al cuadrado. Entonces, si lo queremos seguir haciendo así, por ejemplo, tenemos que llegar hasta el séptimo término. Ya tenemos 5, podemos hacer 2 más. No nos tardamos mucho tiempo haciendo esto. Entonces, el que va a estar en la sexta posición, primero que todo, tenemos que ver cuánto es 6 a la 2, que es 6 por 6, que me da 36. ¿Ok? Y ahora a 55 le sumamos 36, ¿ok? Eso lo podemos hacer, ¿verdad? Como una suma de escuela. Recordemos que no podemos usar calculadora. 5 más 6 me da 11. Pongo 1, llevo 1. Y 5 y 1 me da 6. Más 3 me da 9. Entonces me da 91 acá. Ya tengo el sexto, la sexta posición. Y después tendríamos el séptimo, que sería 7 al cuadrado, ¿verdad? Tenemos que 7 por 7 es 49. ¿Ok? Entonces a 91 le tenemos que sumar 49. A 91 le sumamos 49. 1 y 9 son 10. 1 y 9 otra vez son 10. Más 4, 140. ¿Ok? Entonces, el número que está en la séptima posición tendríamos que es 140. Y eso está en la opción número 4. ¿Ok? Entonces, vean que una vez que nosotros escribimos las posiciones de los números y las diferencias que hay entre cada número, podemos sacar este tipo de conclusiones. Obviamente no siempre es lo mismo, pero de alguna manera vamos a sacar esa relación que hay entre ellos. ¿Ok? Antes de seguir con el siguiente ejercicio, quiero aclararles algo, que cuando estaba haciendo esta suma, yo les dije que la hiciéramos a mano porque en el examen no podemos usar calculadora. En realidad, lo que les dije no es del todo cierto, porque en el examen sí pueden usar calculadora, pero tiene que ser este tipo de calculadora. O sea, la calculadora que nos hace solo las operaciones básicas y la raíz cuadrada. Ya lo que es calculadora científica no la podemos usar. Entonces, lo que les dije antes, que no se asusten, no es que no pueden usar calculadora del todo, simplemente es que no pueden usar calculadora científica. Entonces, por ejemplo, en realidad esta suma sí la pueden hacer con este tipo de calculadora. Ahora, yo les doy una recomendación: cuando ustedes estén practicando, háganlo completamente sin calculadora, aunque sea sin esta calculadora. Si no les da el ejercicio, por supuesto, revíselo con calculadora, pero
inicialmente intenten, cuando están practicando, de siempre hacer los ejercicios totalmente sin ninguna calculadora. Intenten de hacer siempre las sumas a mano, las multiplicaciones, divisiones, restas, cuando elevan a una potencia, intenten siempre de hacerlo a mano. ¿Por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, estas operaciones nos aceleran el razonamiento matemático. Si nosotros hacemos todo a calculadora, esto lo único que hace es, como por decirlo así, ponernos perezosa la mente y no nos agiliza ese razonamiento que es justamente el que necesitamos en este tipo de examen, ¿ok? Bueno, voy a seguir con el siguiente ejercicio. Me disculpan que me esté alargando tanto, pero bueno, al final de cuentas, como ya se los he dicho en todos los videos, esto no solo se trata de enseñarles cómo resolver los ejercicios, sino se trata de darles consejos para que se preparen, no solo resolviendo ejercicios, sino también viendo todo eso que abarca este examen, ¿ok? Entonces voy a seguir con el siguiente ejercicio. Ok, el número 10 nos dice, ¿cuál es el último dígito del número 2545 por 5 elevado a la 117 más 1? Entonces, vean que esto es justamente lo que les digo. Es mentira que ustedes pueden ir a hacer ese examen sin tener ningún conocimiento matemático, porque vean que aquí le están poniendo una potencia, y si ustedes no saben de potencias, ustedes llegan, ven esa multiplicación con un número elevado que no es elevado a la 2, es elevado a la 117, pues una persona que no se practica con potencias probablemente va a ver ese número y se va a asustar y se va a poner nervioso, porque recordemos que en esta prueba los nervios tienen un juego muy grande. Pueden ser que ustedes tengan los conocimientos y pueden que ustedes vayan preparados, pero con solo una pregunta que ustedes vieron en el principio y los confundió, puede ser que ya todas las otras preguntas que vengan en el examen, que si ustedes los hubieran hecho estando completamente tranquilos, pueden ser que ustedes hubieran tenido un mejor resultado a como lo tuvieron cuando les pusieron una pregunta así en el principio y los confundieron. Entonces, recuerden siempre, si ven una pregunta y no la entienden, mejor simplemente respiren, márquenla y sigan con la siguiente. No le hagan mente hasta el final, porque nuevamente esa pregunta los pueden confundir y les pueden alterar en el resultado de todas las siguientes preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí además vamos a ver también, yo lo relaciono un poco también con esto de que par por impar me da un número par. O sea, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo con ejemplos. Por ejemplo, cuando yo multiplico 2 por 4 me da 8. 2 es un número par, 4 es un número par, 8 es un número par. 1 par por un impar. 2 por 3, por ejemplo, me da 6. 2 es par, 3 es impar, 6 es par. Y aquí, cuando tenemos dos impares, ya nos da impar. Por ejemplo, 3 por 3 da 9, 3 por 3, 9, todos son impares. O 3 por 5, 15, todos son impares, etc. Entonces, esto es algo que tienen que tener muy en cuenta para este examen. Ayuda para varias preguntas. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo lo relacionamos. En realidad, esto es una relación que yo personal hago y también la hago para explicárselo a ustedes, pero también lo podemos hacer viendo como ejemplos, sacando ejemplos y sacando conclusiones. Entonces, recordemos una cosa: cuando nosotros hacemos una multiplicación como en escuelita, nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, 12 multiplicado por 3, y nosotros hacemos 3 por 2 y lo ponemos aquí abajo. Entonces, recuerden que aquí nos están preguntando por el último dígito de este número. Entonces, ellos lo que quieren que hagamos es que nosotros, una vez que tenemos resuelto este número aquí, porque aquí hay operaciones, aquí hay una multiplicación y aquí hay una suma, pero eso cuando lo resolvemos es un número gigante, que no lo vamos a resolver obviamente, pero tenemos que deducir o calcular cuál va a ser el último dígito, ¿ok? O sea, el número que va a estar en las unidades. Y cuando nosotros hacemos cualquier multiplicación, no importa el número que sea, si nosotros hacemos aquí 1.000.000, no sé, 103 por, no sé, por 10.573, no importa el número que sea, siempre el número de las unidades va a ser, multiplico el de las unidades de aquí
con el de las unidades de aquí y ese nos va a dar aquí abajo. Ahora, si es un número de dos cifras, por ejemplo, imaginemos que aquí sería, en lugar de 2 sería 7, ¿ok? Entonces, 7 por 3, 21, ¿verdad? El 21 tiene dos cifras, pero ponemos la unidad de ese número y el otro va para arriba. Entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta para este tipo de ejercicios. Es algo que no vamos a resolver todo, porque si resolvemos todo eso, créanme que ustedes van a tener, si ustedes quieren resolver este número, yo creo que ustedes van a tener las 3 horas del examen y no van a haber terminado de resolver ese número. Entonces, simplemente tenemos que enfocarnos en lo que nos preguntan, el último dígito cuando calculamos ese número. Entonces, lo único que nos importa es eso, el resultado que vamos a tener en las unidades. Entonces, bueno, voy a borrar esto de acá y hay algo aquí también importante, un conocimiento matemático que es un conocimiento matemático muy básico, pero que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué es eso? El orden de las operaciones. No me vayan aquí a hacer la suma primero. Recordemos que las operaciones tienen un orden. En este caso aquí tenemos involucrados potencias, multiplicación y suma. Cuando tenemos esas operaciones, primero van las potencias y los radicales, después van a ir la multiplicación y la división y después la suma y la resta, ¿ok? Entonces, primero nos tenemos que enfocar en esta potencia. Ahora, lo mismo, si ustedes se ponen a resolver esa potencia, en esa potencia es que se van a durar las 3 horas del examen resolviéndolo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es estudiar cómo se comporta el 5 cuando lo elevamos a un número y sacar conclusiones. Por ejemplo, cuando tenemos 5 a la 2, nos da 25, ¿ok? Cuando tenemos 5 a la 3, recordemos que lo que hacen la potencia es que si tenemos 5 elevado a la 3 es 5 por 5 por 5, o sea, tomar este número y multiplicarlo entre sí 3 veces. 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125, ¿ok? Si queremos sacar uno más, 5 a la 4, entonces sería 125, que ya tenemos que es a la 3, más una vez más multiplicado por 5, entonces tendríamos que es 625, ¿ok? Eso igual ustedes lo pueden poner en la calculadora que ya les dije que pueden usar. Ponen 5 por 5 por 5 por 5, bueno, no sé si lo dije 4 veces y entonces les daría 625, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Vean que las potencias de 5 siempre terminan en 5. Y eso es lo que tenemos que hacer, fijarnos en el último dígito. ¿Por qué? Independientemente, esto es un número gigante, independientemente de cuál sea ese número ya sabemos que termina en 5. Entonces nosotros vamos a tener un número ahí cualquiera que es XXXXX y al final va a tener un 5. Y ese número que al final va a tener un 5 se va a multiplicar por este otro que al final también tiene un 5. Entonces cuando lo multipliquemos, la multiplicación de esto nos va a dar en las unidades, 5 por 5 es 25, ponemos 5 y llevamos 2 y ya no tenemos que continuar con nada de lo demás que de por sí no conocemos, pero sabemos que el resultado de esta multiplicación de acá va a tener en las unidades el número 5. Y luego cuando nosotros le sumemos una unidad, vamos a tener ese número larguísimo que termina en 5 y le vamos a sumar una unidad, entonces ahora ya no nos va a terminar en 5, sino que nos va a terminar en 6. Entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el último dígito de toda esta operación? Sería 6, que eso lo tenemos en la opción número 4. Vean que, como les dije al principio, si ustedes ven ese número, o sea, si yo en un examen veo ese número y pienso que lo tengo que resolver, o sea, yo lo dejo en blanco. Porque como les digo, este número es un número tan grande que les da las 3 horas resolviéndolo y tal vez hasta más. Entonces, vean que en realidad no se trata de calcular este número, sino de enfocarnos en qué es lo que nos están preguntando. Simplemente nos están preguntando cuál es el último dígito de este número. Entonces, estudiando un poquito de cada una de las operaciones que hay aquí estudiamos cómo se comporta la potencia del 5, aquí estudiamos cómo se comporta la multiplicación y por último le sumamos 1.
viendo cada una de las operaciones, podemos ir sacando conclusiones para llegar a una respuesta rápida sin necesidad de tener que resolver un montón de cosas, ¿ok? Bueno, ahora, como les dije, esa parte que hice acá lo resolví sin esto de par, 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 impar, impar, impar. Pero yo les dije que se los iba a relacionar. Bueno, ¿cómo lo podemos relacionar? Otra forma de verlo, por ejemplo, es que los múltiplos de 5 siempre terminan. Los múltiplos de 5 siempre terminan o en 5 o en 0. Por ejemplo, cuando multiplicamos 5 o vamos contando de 5 en 5, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, etc. Así vamos de 5 o en 0. Entonces, ¿para qué les digo esto? Bueno, porque al final de cuentas la potencia es una multiplicación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros elevamos el 5 a un número? Lo que estamos haciendo es multiplicando 5 por otro 5, por otro 5, por otro 5, por otro 5, por otro 5. ¿Qué está pasando? Estamos multiplicando 5, 5, 5, 5, 5. ¿Y qué son los 5? Los 5 son un número impar. Entonces, cuando nosotros multiplicamos 5 por otro 5, nos va a dar otro número impar, ¿ok? Pero cuando nosotros tenemos los múltiplos de 5, nos damos cuenta que los múltiplos de 5 o terminan en 5 o terminan en 0. Y recordemos que los números que terminen en 0 son pares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre cuando nosotros multiplicamos 5, 5, 5, 5, 5, lo que va a quedar es que nos dé números con, o sea, no hay posibilidad de que nos den números pares. Siempre cuando multipliquemos esa potencia de 5, nos va a seguir dando un número impar. Y que además ese número impar es un número que termina en 5. ¿Por qué? Porque todos los números múltiplos de 5 son o terminados en 5 o terminados en 0. Pero los ceros los descartamos porque los números que terminan en 0 no son impares, son pares, ¿ok? Bueno, esa parte final es un poco confusa, yo lo sé, pero bueno, si me entendieron con la primera parte, perfecto, y si algunos me entendieron con la segunda parte, con esto de par, 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 impar, 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 perfecto también. Ustedes quédense con las que ustedes mejor entendieron. Igual, como les digo, o sea, esto no es solo para este ejercicio, incluso creo que ya lo he usado para otro ejercicio. Es algo muy importante que tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, nuevamente disculpen que me alargara tantísimo. Yo simplemente quiero aconsejarlos, no solo enseñarles los ejercicios, porque yo sé que los ejercicios ustedes los pueden ver en cualquier lado, pero no toda la gente se toma el tiempo de aconsejarlos y decirle todo lo que abarca este examen. Entonces, muchísimas gracias a los que lo vieron, los que vieron el video. Den me gusta al video si les gustó, si entendieron. Suscríbanse, eso me ayuda muchísimo, de verdad. O sea, suscribirse no toma nada de tiempo, es gratis y me ayuda muchísimo. Entonces, por ahí me ayuda muchísimo si se suscriben. Y además, si quisieran ya ayudarme al canal de una manera económica, pueden descargar la aplicación que hice. Eso sí, aclaro, esa aplicación no tiene material para exámenes de admisión, tiene material para colegio, lo que es bachillerato, noveno y, si no me equivoco, octavo. Entonces, bueno, si ustedes no la quieren descargar, pueden recomendarle a un amigo que sepan que necesitan esos niveles y también me ayudaría muchísimo. O si quieren descargarla simplemente para ayudarme, pues bienvenido sea. Entonces, nuevamente muchas gracias y hasta luego.